El enfoque de este video serán los libros Esdras y Nehemías. De Esdras el capítulo 2 y 8 y de Nehemías el capítulo 7, 10 y 12. En los libros de Esdras y Nehemías se encuentran listas llenas de genealogías de las personas que regresaban como esclavos de Babilonia a Judá, porque el rey Nabucodonosor los ya había llevado esclavos y ahora ellos regresaban junto con Zorobabel, con Esdras y Nehemías como líderes en 3 expediciones diferentes, en 3 épocas distintas, hacia Jerusalén y Judá. En Nehemías 12 hay una lista de genealogías de sacerdotes judíos y levitas que eran personas que se encargaban del templo y su buen funcionamiento. La atención a estos pequeños detalles muestra el cuidado de Dios incluso por las cosas pequeñas. Desafortunadamente, cuando vemos en las listas y las genealogías de estos libros, vemos que los que regresaron de Babilonia a Jerusalén y Judá fueron muy pocos, ya que la mayoría prefirió quedarse cómodamente en su nueva cultura pagana, porque no entraron por la puerta pequeña, sino que entraron por la amplia y espaciosa puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero pequeña es la puerta y pequeño el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sin embargo, los que sí decidieron regresar a su tierra natal demostraron coraje y confianza en Dios a pesar de que la reconstrucción de la nación desde cero era incierta, al igual que el futuro. Si leemos Esdras 1 y el capítulo 1 de Daniel, veremos que es la misma historia vista desde diferentes perspectivas, que juntas nos dan una perspectiva de que Dios ejerce el control total de la historia del mundo, específicamente el versículo 9 al 11 de Esdras 1 y el versículo 1 al 2 de Daniel 1. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Hoy los hombres y las naciones son probados por la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Libro Profetas y Reyes, página 393. En octubre de 539 a.C., Babilonia cayó ante el rey Ciro, el rey de Persia, siendo Belsasar rey de Babilonia. En Daniel 5 se nos narra la historia de la caída de Belsasar y cómo Dios predice que el rey Belsasar, siendo egoísta y orgulloso, caerá y será humillado, y así es como podemos leer. Te invito a leer Daniel 5 si no lo has leído. Si le pones pausa y lo lees, vienes. Y entonces, después de leer Daniel 5, ¿verdad que es trágico siempre que cuando un hombre o una persona, una mujer, quien sea, se olvida de las instrucciones de Dios y desecha la santidad de Dios y se olvida de ella, siempre hay complicaciones, enfermedad y muerte? A pesar de que el profeta Daniel siempre estuvo allí al lado del consejero del rey, nunca fue tomado en cuenta y fue ignorado, y podemos ver las consecuencias de sus actos. Después de que Daniel le narra la historia de Nabucodonosor, su padre, al rey Belsasar, Belsasar oye indiferente y Daniel le responde en el versículo 22 del capítulo 5, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿De qué manera nosotros en nuestro contexto no debemos y debemos cuidarnos más bien de no cometer el mismo error de Belsasar? ¿Cómo podemos cuidarnos del orgullo que él tuvo? El contexto de la cruz, la realidad de la cruz de Cristo, ¿cómo puede mantenernos humildes siempre ante Dios? Las listas de estos libros nos pueden parecer aburridas y tediosas, pero si analizamos el capítulo 2 de Esdras y de 7 de Nehemías, veremos que estas listas están justo al lado de la historia y el acontecimiento cuando narra que los muros de Jerusalén fueron levantados nuevamente desde cero. El texto bíblico intencionalmente pone estas listas justo al lado para demostrarnos que la generación de Esdras y Nehemías ayudaron a levantar la reconstrucción del muro. Es por ello que en parte están estas listas genealógicas de nombres y personas de Israel. Estas personas que regresaron a Judá y a Jerusalén reconstruyeron todo, incluso el templo. Estas mismas personas que años antes habían presenciado la devastación, la asolación y destrucción de la tierra, del templo y sus casas, regresaron años después a reconstruir todo desde las piedras. Esto parece ser milagroso, y en esta historia podemos encontrar lecciones para nosotros en tu vida. ¿Qué hay ahora que puede ser devastador y asolador, y aún así sigas teniendo esperanza en que en el futuro el Señor te sacará adelante, así como sacó al pueblo de Israel desde las ruinas? Las excavaciones realizadas en Nippur han proporcionado numerosos documentos que demuestran que muchos judíos ricos vivían en esa zona de Mesopotamia durante el reinado de Artajerjes I. Por eso quizás a Esdras y sus colaboradores les costó mucho trabajo convencer a muchos más ricos para que fueran con ellos de regreso a Palestina. Los repatriados solo podrían esperar una vida ardua en la antigua patria, con menos comodidades que las de Babilonia. En vista de estas consideraciones, sorprende que Esdras hubiera logrado convencer
a unas de 2000 familias que echaran suerte con la de sus hermanos en la antigua patria. Comentario bíblico adventista, tomo 3, 378. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 22, y lo leas. Te lo adelanto, dice lo siguiente. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través del dolor entremos en el reino de Dios. Ya que tengas abierto el libro en su versículo, te invito a que medites en este texto por un momento. Esdras y Nehemías conocían las profecías del libro de Deuteronomio y los demás 4 libros de Moisés. Conocían todo esto, pero no ignoraban que a pesar de las promesas de Dios y profecías, habrían desafíos y obstáculos en su camino. Esdras había rechazado guardia y escolta para que protegieran a todos los peregrinos que regresarían de Babilonia a Judá. ¿Por qué? Porque ya había abierto su boca y había dicho al rey que Dios está con los suyos, pero su furor está contra aquellos que lo abandonan. Entonces, al decir esto, se le hizo vergonzoso pedirle escolta y protección humana, ya que ya había dicho que Dios no abandonaría a su pueblo. Entonces, ¿en qué circunstancias, a pesar de que Nehemías había sido protegido por escolta, Esdras la rechazó? ¿Esto qué nos enseña? ¿En qué medida nosotros debemos de aceptar a veces la protección humana? ¿Por qué a veces es apropiado? ¿Por qué a veces es correcto pedir protección humana y no actuar como Esdras? ¿Y en qué contextos a veces nos vemos obligados por nuestras palabras, como hizo Esdras, a realizar cosas peligrosas como la que hizo, pero al final de la jugada le salió bien porque Dios los protegió? Dos lecciones que debemos discutir. ¿En qué contexto podemos pedir protección humana y cómo es que debemos cuidar lo que decimos a las personas y cómo debemos cumplir las palabras que decimos? Dios quiere que las cosas se hagan de manera ordenada y organizada y correcta. La historia de Nehemías y Esdras nos muestra que familias sacerdotales judías ayudaron a Nehemías a construir y levantar los muros de Jerusalén para habitar confiadamente y adorar a Dios en el templo de manera segura. Entonces nos enseñan estas cosas, organización. Pero además de organización nos enseñan que no solamente importa la apariencia externa, porque es muy, muy importante. La apariencia externa demuestra lo que hay en lo interior. Pero Nehemías y Esdras se preocuparon no solamente por los muros y por las construcciones, sino que se preocuparon por las listas genealógicas que demostraban preocupación por la santidad de los sacerdotes judíos. Ellos se preocupaban de la verdadera adoración, porque si los muros estaban levantados y estaban protegidos de peligros externos, si no tenían gente correcta dentro de la organización de los sacerdotes judíos, corrían peligro internamente, corrían peligro de que la verdadera adoración se corrompiera y se hiciera más mal adentro que de fuera. No se abandonen a la desesperación. No debemos desanimarnos, incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, sino que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros para ver su pureza y su santidad reflejada en ti. Él que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Camino a Cristo, página 64. Piensa en Daniel 2 y piensa cómo esta profecía predijo con tanta precisión la caída, el surgimiento y todo el desarrollo de las naciones de la historia a través del tiempo. Piensa en cómo predijo incluso precisamente la desunión de la moderna Europa actual. Entonces, ¿cómo podemos en medio de un mundo caótico consolarnos con estas profecías en el hecho de que Dios tiene control total y control mental sobre todas estas historias caóticas en medio del mundo? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. En Esdras 2 y Nehemías 7 se figuran las listas totales de todos los repatriados que regresaron en los 3 caravanas que se narran en los libros, y en total figuran 42.360 personas. Pero en realidad esta cifra es bastante alta porque al nosotros enumerar las listas y los números que vienen ahí, vemos que es más alta esta cifra. Pero vamos a ver que en Esdras 2:64 y Nehemías 7:66 se nos dice este número.
Hombres de Israel en Esdras 2 son 24.144 y en Nehemías 7 son 25.406, es decir, la misma cantidad. En sacerdotes en Esdras 2 son 4.289 y en Nehemías 7 viene repetida la misma cantidad. En levitas, cantores y porteros en Esdras 2 son 341, pero en Nehemías 7 dice que en realidad fueron 360. Los servicios del templo, los descendientes de los siervos de Salomón, son 392 en Esdras 2, pero en Nehemías dice que son 392, es decir, la misma cantidad. Y los hombres de procedencia no comprobada son 652 en Esdras 2 y en Nehemías 7 dice que fueron en realidad 642, lo que nos da una cifra parecida. En la lista de Esdras 2 son 29.818 personas y en Nehemías 7 dice que en realidad no eran 29.000, sino que eran 31.089 personas. ¿Cómo podemos dar explicación a este error o a esta discrepancia de que en las listas, cuando las contamos, no da el número de 42.000 personas? Bueno, hay algunas explicaciones. Probablemente no se enumeren algunas listas sacerdotales extras, como puede ser que aparezca en Nehemías 2, versículos 60 al 63. Y también puede que no se demuestre que haya grupos adicionales. Probablemente haya grupos adicionales que no se mencionen y que ahí se metan en el número. Pero al final el mensaje es muy claro de las listas genealógicas, es que Dios no se olvida de nadie, como tal podemos comprobar en 2 Timoteo 2:19. En las listas podemos ver que destacan algunas personas, como los sacerdotes judíos, los levitas, los cantores y los netinim, que son los guardianes del templo, los hijos de los siervos de Salomón, que se dedicaban a cuidar el templo. Estos destacan entre las listas, así como también están algunos grupos de personas que no pudieron demostrar que eran judíos o de sacerdocio judío, como dice Esdras 2, capítulos 59 al 63, pero que aún así, que no eran del pueblo, fueron aceptados por el pueblo para participar y regresar a Palestina, a su tierra natal. Incluso en los versos 66 y 67 de Esdras 2 se figura una lista de animales, lo cual quiere decir que no solamente para Dios es importante los animales, sino que son útiles al ser humano en cuanto a comida, en cuanto en esos tiempos a cargamento, a movilidad, transporte y muchas otras cosas. En fin, en Esdras 8 podemos ver cómo Esdras registra la genealogía de sacerdotes judíos que regresaron con él a Babilonia. En Esdras 8 se nos platica la historia de cómo Esdras reúne al pueblo en el río Ahava para regresar a Jerusalén, pero se apena porque del tribu de Israel, de Leví, no va con él. ¿Por qué? Porque pues prefirieron la comodidad y los que debían enseñar el ejemplo de guardar los mandamientos de Dios y reintegrar el pueblo en la adoración del templo, decidieron no regresar a su tierra natal. Entonces los levitas fallaron en esta ocasión y entonces Esdras actúa rápidamente y llama a 8 líderes y a 2 con discernimiento, como dice el verso 16 del capítulo 8, a que fueran a un hombre llamado Ido, a un lugar llamado Casifia. Lo que no sabemos mucho de de esta persona llamada Ido y del lugar llamado Casifia, excepto que probablemente era un lugar densamente poblado por judíos, y Esdras le pide a estos mensajeros a Ido que le pidan a unos levitas y unos netijim para que puedan ellos ocuparse del templo. Entonces estos hombres van con Ido. Después Esdras elogia a Dios porque Ido fue capaz de mandarle 38 levitas y 220 personas llamadas netijim, que eran guardianes del templo, para que ayudaran a la reconstrucción del templo y los servicios del templo de nuevo en Jerusalén. Entonces podemos ver cómo en Nehemías 12, Nehemías registra las genealogías de los sacerdotes judíos desde la época antes de la primera peregrinación hasta la última, la tercera peregrinación. Entonces vemos cómo Esdras estaba preocupado por el sacerdote judío, ya que él mismo era un sacerdote judío, y además empieza a registrar ahí la genealogía desde Fines, hijo de Eleazar, e Itamar, que también son descendientes del sacerdote Aarón, que es el primer sumo sacerdote judío. Entonces vemos cómo 12 clanes regresan a la tierra de Israel, aunque las 12 tribus no regresaron intactas, es decir, no regresaron todas las 12 tribus que debían regresar. Estos 12 clanes nos recuerdan al lector que es como si Dios hubiera preservado las 12 tribus de otra forma, de otra manera. Entonces en Esdras, capítulo 8, versículo 28, parece ser que Esdras le dice a 12 dirigentes, les encarga los tesoros de oro y plata que iban a llevar en el camino de Babilonia hacia Jerusalén,
y ahí es donde vemos que Esdras no pide escolta para protegerse de los asaltantes, de los ladrones, porque ellos llevaban oro y plata, obviamente escondidos, pero pues Dios al final los protege y los deja llevar a salvo. Entonces Esdras le dice a estos 12 dirigentes que eran encargados de proteger el dinero, las grandes cantidades de oro y plata que llevaban de regreso a Jerusalén, les dice que ellos son consagrados a Jehová, vosotros sois consagrados a Jehová y sus utensilios santos. El concepto de santidad es importantísimo en el libro de Esdras y nos lo narra a través de todo el libro. Hay otra lista que figura aquí, muy interesante, de los animales que fueron sacrificados por el pueblo al llegar a Jerusalén salvos e intactos de los ladrones. Y entonces ellos, como agradecimiento, sacrifican alrededor de varios animales, entre los cuales se cuentan 12 toros, 96 carneros, 77 corderos y 12 cabras. La increíble cantidad de animales sacrificados demuestra la gratitud de los repatriados gracias a que Dios los llevó salvo y sanos a su destino. Las listas, ¿qué podemos aprender de estas listas? ¿Qué cosas nos enseñan estas listas? ¿Por qué el escriba las preservó? ¿Por qué se tomaron el tiempo necesario para escribir hijo de engendrado por tal y cual persona y registrar todos los nombres o varios nombres? ¿Por qué el escriba preserva esto? ¿Por qué Dios lo preserva hoy? ¿Por qué Dios dejó que estuviera en la Biblia y lo tuviéramos nosotros para leer? ¿Crees que es importante? Además de los detalles y de las pequeñas cosas que nos enseña que Dios se preocupa por los pequeños detalles, ¿qué otras cosas podemos aprender de estas listas? En general, si nosotros fuéramos judíos, que somos espirituales, pero si fuéramos judíos de nación y de carne, y viéramos o tratásemos de ver a través de ojos judíos estas listas genealógicas, podemos ver, y si lo intentas lo harás, lo podrás ver, verás que es importante y era importante para la nación judía registrar y mantener los registros fidedignos de los sacerdotes judíos y levitas, ya que el concepto de la santidad en general es importantísimo para la nación de Israel y para el pueblo judío y para la Biblia hebrea misma. Entonces, al nosotros tener estas listas de los sacerdotes judíos y sus genealogías, podemos preservar la santidad del sacerdocio judío. Por eso es que era importante para ellos registrar los sacerdotes judíos y levitas y cantores que servían en el sagrado templo, porque era importante preservar la santidad. Y a pesar de que nosotros no tenemos el Antiguo Testamento y no tenemos el templo, pero ¿de qué manera aún nosotros podemos mantener ese registro o este contexto, este ambiente de santidad? ¿Es importante la santidad hoy? ¿Una persona moralmente recta destaca en el mundo hoy en día o será que no destaca? Estas preguntas las podemos comentar entre nosotros y poder sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, la santidad, al ser un concepto importante para el sacerdocio, Dios llama al pueblo a través del Antiguo Testamento a ser santos como Él es santo. Entonces, nosotros, ¿de qué manera nosotros podemos aprender a ser santos y como Él es santo? Porque si nos preocupa la santidad, es decir, que nos preocupa la rectitud moral. Bueno, esto ha sido todo acerca del repaso de este comentario de estos capítulos de Esdras y Nehemías. Espero que les haya sido de utilidad. Yo soy Juan Escobedo y nos vemos la siguiente ocasión.